Vamos a tocar un capítulo pero muy importante hoy. Y ese capítulo que vamos a tocar hoy se llama ¿cuáles fueron los resultados de planear? ¿Ok? Mira, planear significa formar. Para mí planear significa estructurar, organizar. Todos tenemos una vida desordenada, pero siempre hay un momento que tú tienes que aprender a hacer el alto, ¿listo? Mira, no te preocupes, que todo va a salir bien, porque es que Dios quien lo dice, no es el hombre, ¿ya? Ay. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuáles fueron los resultados de lo que Pablo planeó cuando le enseñaba a los gentiles? El apóstol Pablo lo dice claramente y a Fernando Moya se lo dice. En los versos 8 y 10 nos damos cuenta que durante los 2 primeros años y 3 meses que Pablo estuvo en Efesio, toda persona que vivía en Asia, tanto judíos como griegos, tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio. Esto constituyó una verdadera saturación del área. Tremendo. El Asia o en Asia en aquel entonces era la parte occidental de lo que es ahora Turquía. Efesios era la capital de la provincia romana de Asia, la cual tenía una población aproximadamente de 1 millón de personas. ¿Y cómo harían ese censo, no? Tremendo. Continuamos. Entonces, el evangelio aparentemente se extendió en forma enérgica, desde el Efesio a todo el área de boca en boca. Y verdaderamente se pudo notar un impacto que trascendió aún a la forma de vida y de los pobladores de la Asia. En Hechos 19, 24, 11, vamos que hubo muchísimas personas que al convertirse al cristianismo se retiraba de la idolatría a la diosa Diana para adorar al Cristo viviente, al punto que los plateros que tenían negocios de producir las artesanías relativas a la adoración de los diferentes dioses se vieron en la bancarrota. Tremendo. Todo aquel que adoraba a la diosa Diana era totalmente, se convencía de que no era así, estaba haciendo, oiga, todos fabricaban ídolos, dioses falsos, dioses paganos. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Tú que estás viendo este video, deja de estar adorando a esas vírgenes, esos dioses falsos, esos dioses paganos. Pídele a Dios, pídele al cielo y ya, Él sabrá escucharte. ¿Estamos de acuerdo? Termina en bancarrota. Punto 4, les voy a leer aquí. Cuando Pablo entendía, Pablo viajó extensamente y siempre con un propósito definido. En Romanos 15, capítulo 15, versículos 18 y 24, vemos que Pablo reposa su recientemente proyectada agenda de viaje. Ya había estado en Ilírico, lo que es ahora la moderna Albania, que estaba a una distancia bastante considerable de Jerusalén o Antioquia. Y luego indicó que tiene planes para ir a España y al extremo occidental del Imperio Romano. En Romanos 15, capítulo 20-21, explica el por qué su plan era predicar en aquellas áreas en las que nunca había habido un testimonio de Jesucristo. Él sabía que el evangelio se habría de difundir como un verdadero fuego forestal una vez que hubiese sido trasplantada la chispa inicial a los determinados lugares. Oiga, esto es tremendo. Por lo tanto, la mejor manera de hacer
que este fuego pasara de una parte a otra era tomando las pequeñas chispas, colocándolas en lugares que no habían sido tocados previamente con el mensaje de Cristo, del Cristo resucitado. Una vez, una vez, una vez que las llamas empezaban a esparcirse en determinados lugares, podía dejar aquella área con la confianza de que el evangelio continuara expandiéndose y saturando aquella región. Y así se movía de comunidad en comunidad. Mire, esto es muy sencillo. En este capítulo, ¿por qué les muestro esto? Porque la verdad es que esto es lo que se maneja en la actualidad. Primero, como las iglesias, con las congregaciones planean unos puntos de estar siempre. Ellos dicen, este pastor se va a ir 4 años para este departamento, para este pueblo. En 5 años, este pastor debe evangelizar tantas personas. En diezmos nos debe de quedar tantos miles de millones. El pastor llega, no trabaja, no hace nada, solo predica, evangeliza. Se está ganando una millonada de plata porque todo se lo dan gratis. Pero a los 5 años se va, llega otro y así, fuga de capital. Tú nunca escuchas un pastor realmente que diezme. Tú nunca vas a escuchar un pastor que hay una reunión y él va a sacar su bolsillo a dar. Siempre se hace el de la vista gorda. Pero no le eches la culpa a ese pastor. Es un falso profeta y ya. Y recuerda que hasta la máscara se sostiene hasta cuando realmente debe sostenerse y ya. Continuemos. ¿Ya? Quinto. Miren, pues, ciudades estratégicas. Miren que esto no es de ahora, lo que les digo ahora. Siempre van a buscar ciudades estratégicas donde haya flujo de caja. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Solamente le predicaba a los gentiles. Mejor dicho, yo voy a orar para que los ricos vengan a mi iglesia. Porque con los pobres siempre van a estar, los ricos no están. Entonces necesitamos que evangelizarlos para que entiendan de dónde es su riqueza y así aporten. Pablo se dirigía, espérate, mire, Pablo se dirigía a las ciudades estratégicas, además de haberse dirigido a los lugares que estaban geográficamente dispersos. Pablo también procuró, dentro de todos lo posible, tocar ciudades claves de aquel entonces. Roma era la capital del Imperio Romano, Efesio era la capital de provincia romana de Asia, Filipos era producto romano, gobernado, gobernado directamente por Roma, la cual tenía un puerto sumamente importante. Pablo no era pendejo, por algo era de gentil, no era como los demás apóstoles, bruta. Bueno, falta de conocimiento, ¿ya? La cual, el puerto era muy importante y trascendía en lo cultural y en lo comercial. Muchas personas del mundo de aquel entonces viajaban constantemente a estas ciudades, por lo tanto el evangelio se esparcía con mayor rapidez a través de estos medios. No del problema. Dios bendice a los esfuerzos de Pablo. Lo más grande prueba que un plan llega cuando se evalúa los resultados está en Hechos 17, capítulos 17, 6 y 1. Primera Tesalonicenses 1, 8 y Colosenses 1, 6. Se nos indica que el Evangelio se esparció con un grande y poderoso efecto a través del mundo, conocido durante el tiempo de la vida del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo gastaba sus recursos y iba a viajar. Algunas otras referencias para mayor estudio en cuanto al por qué el cristiano debe planear, las podemos encontrar. Miren, algunas otras referencias para mayor estudio
en cuanto al por qué el cristiano debe planear, las podemos encontrar en